La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Acaba de cumplirse el 80º aniversario de una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial y, por extensión, de toda la historia de la humanidad. La batalla de Stalingrado fue la más mortífera de toda la guerra y marcó el punto de inflexión en el teatro europeo de operaciones. Se extendió a lo largo de más de 5 meses, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, en la ciudad de Stalingrado, a las orillas del río Volga, un lugar perdido en mitad de la estepa del sur de Rusia, a medio camino entre Moscú y la cordillera del Cáucaso. Stalingrado era un punto de gran importancia estratégica, ya que se concentraba mucha industria allí y permitía controlar el Volga y el acceso al mar Caspio, donde se encontraban los principales yacimientos de petróleo soviéticos en aquella época. Quien controlase esa ciudad tendría acceso a esos pozos petrolíferos, pero también tenía un valor simbólico para los nazis, especialmente para Adolf Hitler. La ciudad, una antigua fortaleza construida por los zares en el siglo XVI, llevaba el nombre del dictador soviético, convertido ya en la némesis del propio Hitler. Tomarla tenía, por lo tanto, valor por partida doble. Daría a los alemanes el control de la principal vía fluvial de Rusia y sería una dolorosa humillación para Stalin. A principios de agosto de 1942, los alemanes enviaron al Sexto Ejército completo y a unidades del Cuarto Ejército contra la ciudad. 1 millón de hombres asistidos por la Luftwaffe, entre los que había, aparte de alemanes, unidades rumanas, italianas, húngaras y croatas. El asalto fue de tal magnitud que los soviéticos se replegaron al otro lado del río, pero no completamente. Articularon la resistencia en una ciudad reducida a escombros y dieron comienzo entonces los combates urbanos. Buena parte de la batalla se libró casa por casa, en un endemoniado crescendo, porque tanto soviéticos como alemanes se empeñaron en mantener las posiciones a cualquier coste. En noviembre, el Ejército Rojo puso en marcha la denominada Operación Urano para reconquistar Stalingrado, trasladando tropas desde la ribera izquierda del Volga. Emplearon todo lo que tenían a mano, más de 1 millón de hombres que rodearon al Sexto Ejército alemán, dejándolo aislado dentro de la ciudad y con el invierno llamando a la puerta. Lo sensato hubiese sido replegarse a tiempo y evitar un fatal embolsamiento, pero en lo que llegaban los refuerzos, Adolf Hitler cursó órdenes de resistir hasta el último hombre. El reabastecimiento del Sexto Ejército se haría por aire con cargueros de la Fuerza Aérea, pero los soviéticos lo impidieron, condenando a las tropas alemanas a una agonía que duró más de 2 meses, hasta principios de 1943, cuando, agotadas ya por completo las municiones y los alimentos, los alemanes se rindieron empezando por el general, el general Friedrich Paulus, a quien Hitler había ascendido a mariscal de campo para evitar que depusiese las armas. Pero Paulus no tenía ya con qué combatir y a sus hombres les estaba matando el frío, el hambre y las enfermedades. La derrota alemana en Stalingrado supuso el fin de los avances alemanes en el este y marcó el comienzo de la retirada general que concluiría 2 años y medio después en el centro de Berlín. La importancia de esta batalla fue capital y pronto se transformó en un hecho de armas, recordado no solo en Rusia y en Alemania, sino también en el resto del mundo. Para entender lo que pasó en Stalingrado entre finales de 1942 y principios de 1943, hay que remontarse a la primavera del año 42. En el mes de marzo de ese año, el fracaso de la Operación Barbarroja, la de la invasión de la Unión Soviética, era ya un hecho. Había sido imposible derrotar a la Unión Soviética en una sola campaña. Los alemanes ya lo sabían porque habían permanecido durante buena parte del invierno completamente parados. La Wehrmacht, eso sí, había capturado grandes extensiones de territorio soviético
Se había quedado con buena parte de Ucrania, con toda Bielorrusia, con las repúblicas bálticas, las tres, y con parte de la Rusia occidental. Sus tropas estaban cerca de Moscú y sitiando Leningrado. No era lo que pensaban en el mes de junio del 41, pero tenían bien dispuestas sus tropas. Las cosas, en definitiva, marchaban bien para Hitler en aquel momento, en el año 42, en la primavera del 42. En el oeste de Europa, Alemania controlaba la mayor parte del continente, exceptuando el Reino Unido y los países neutrales. El resto del continente o estaba ocupado directamente por su ejército o formaba parte de estados aliados como la Italia de Mussolini o estados amigos como la España de Franco. La Italia de Mussolini era un firme aliado en la guerra contra las potencias occidentales y contra la propia Unión Soviética desde el año 1940. La segunda, la España de Franco, se mantenía en un limbo extraño denominado no beligerancia, que Franco había declarado en 1940. En el momento de que empezó la guerra, en septiembre del 39, se había declarado neutral. Luego pasó a este estatus un tanto raro, que llamado no beligerancia, y luego posteriormente, cuando ya a Alemania le empezaron a ir mal las cosas, volvió a la neutralidad. El estado este de no beligerancia mantenía a España fuera de la guerra, pero no ocultaba, el gobierno de España de aquel entonces no ocultaba su preferencia por el eje. Vamos, que a muchos efectos era un aliado del Tercer Reich. La ofensiva de submarinos en Atlántico alcanzaba su cenit en aquel momento, en el primer semestre de 1942. Y en el norte de África, como tuvimos ocasión de ver en otra contrahistoria, Erwin Rommel acababa de capturar Tobruk, que era la última ciudad de Libia antes de entrar en Egipto. Esto hacía pensar a muchos en Alemania que después de Tobruk llegaría Alejandría, luego el Cairo y posteriormente, o casi a la vez, el control del canal de Suez. Vamos, se las prometían muy felices y pensaban que para finales de ese año el problema soviético se habría resuelto ya, sin más ni más, podrían centrarse de nuevo en Europa, en el Reino Unido, y que controlarían ya todo el Mediterráneo. En el este, en Europa del Este, los alemanes habían estabilizado un frente bastante largo, que iba desde Leningrado en el norte hasta Rostov en el sur, es decir, ya en el Mar Negro. Hitler confiaba en poder derrotar al Ejército Rojo en el segundo intento a lo largo del 42, a pesar de que la primera fase de la campaña había sido un tanto ruinosa en términos de pérdidas humanas. El intento de asalto final a Moscú en el invierno del 41-42 le había costado bastante, y eso era algo que tenían en cuenta, que lo que tuviesen que hacer lo tenían que hacer mientras hubiese buen tiempo en Rusia. En el momento en el que se les echase el invierno encima, estaban perdidos. Stalin, por su parte, esperaba que con la llegada de la primavera los alemanes lo volverían a intentar, y lo volverían a intentar por ahí, es decir, por el propio Moscú. Continuarían el trabajo que se habían dejado interrumpido por causas de fuerza mayor en el otoño del año anterior. Pensaba que el Heeresgruppe Mitte, es decir, el grupo de ejércitos del centro, la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, se diseñó con tres grandes ejércitos: un grupo que iba al norte a tomar Leningrado, otro grupo que iba por el centro a tomar Moscú y otro grupo que iba más al sur, cuyo objetivo era tomar Ucrania y luego posteriormente el Cáucaso. Pues lo que pensaba Stalin y los propios generales soviéticos era que Hitler iba a terminar el trabajo que habían empezado en Moscú, que a fin de cuentas era la capital. Esto era lo que pensaban no solo el propio Stalin, sino lo que pensaba prácticamente todo el mundo. Pero esos no eran los planes de Hitler. Decidió que la campaña de verano del 42 discurriría por el sur. El sur sería el protagonista. Se apoderarían de lo que les faltaba de Ucrania. Tenían prácticamente toda Ucrania tomada, pero no toda, desde luego su capital, Kiev, ciudades como Kharkov, como Odessa ya estaban tomadas, pero faltaba, por ejemplo, la península de Crimea, y faltaba dirigirse pues a una zona de la que se ha hablado mucho últimamente, la zona del Donbass, y acercarse hasta el río Don. Querían también desde ahí ya bajar hasta el Cáucaso y tomar los pozos petrolíferos de su ribera, es decir, de Bakú, que en aquel entonces eran los más productivos de la Unión Soviética. Todavía no se había empezado a explotar el petróleo siberiano. Aproximadamente 9 de cada 10 barriles, el 90% del petróleo soviético provenía del mar Caspio. Además de eso, cortarían el Volga a la altura de Stalingrado
imposibilitando que nada que proviniese del sur, concretamente del Mar Caspio, llegase hasta el norte de Rusia, y más concretamente hasta Moscú, que es una ciudad dentro de la cuenca del Volga. Esto dejaría al norte del país completamente expuesto, sin suministros de petróleo y sin buena parte de su capacidad industrial, que estaba situada en el sur. Complicaría también la ayuda que pudiese llegar, la ayuda aliada, quiero decir, que pudiese llegar hasta Rusia, y que ya estaba llegando, de hecho, desde Persia, el famoso corredor persa, que los aliados, los británicos exactamente, y los estadounidenses suministraban a la Unión Soviética a través de Persia. Bien, eso lo cortaba por completo, esa ayuda entraba por la URSS por Azerbaiyán. El control alemán de las costas del Mar Negro, de la totalidad de Ucrania y de sus áreas industriales, el Donbass era un área industrial ya muy importante en aquel entonces, de los yacimientos de crudo en el Mar Caspio y del curso bajo del Volga, estrangularía al resto de la URSS y anularía por completo su capacidad de resistencia. Sin eso, no haría falta ni asaltar Moscú. Moscú y el propio Leningrado caerían. Moscú podría sitiarse, pero se moriría de hambre. El Leningrado ya estaba sitiada, estaba sometida a un implacable sitio desde septiembre del 41 y no podría resistir mucho más. Es decir, que la idea de Hitler no era tanto atacar directamente Moscú como estrangularla, privarla del petróleo, privarla de lo que le llegase desde el sur, por supuesto de las cosechas de grano, naturalmente, que aquel año 1942, toda la cosecha de grano ucraniana quedó en un estado lamentable porque hubo guerra en toda esa zona, y imposibilitada de recibir ayuda desde el sur, ayuda de los aliados. En origen, la ciudad de Stalingrado no era ni mucho menos un elemento importante. Tenía valor estratégico, evidentemente, pero no era el elemento más importante de esta campaña. Podían o no podían tomarla, pero no constituía ni mucho menos el centro de esta operación. Esta campaña no era la campaña para tomar Stalingrado. Se convirtió al final en la campaña de Stalingrado, pero en origen no era eso. A mediados de julio lo que hizo Hitler fue reorientar los objetivos, incluyendo la ocupación de la ciudad. En origen daba un poco igual, con cortar el Volga les bastaba, pero a mediados de julio Hitler pensó que lo suyo era tenerla. Se trataba aquella ciudad, no era una ciudad pequeña, ni mucho menos, era una ciudad de 500.000 de habitantes, que había crecido impulsada por la industrialización stalinista. Era una ciudad en buena medida nueva. No era nueva del todo, no es que hubiera sido recién fundada, ni mucho menos, era una ciudad que había nacido a finales del siglo XVI, en tiempos del zar Teodoro I. Teodoro I fue uno de los hijos de Iván el Terrible, y había sido fundada pues como una fortaleza, como un puesto de avanzada, un fortín para cubrir el flanco sureste del imperio de los zares de las incursiones tártaras en aquel momento. Se la conocía como Tsaritsyn. Creció un poquito a poquito de manera muy lenta, y no fue hasta 1925 cuando cambió su denominación oficial por la de Stalingrado, en honor al nuevo hombre fuerte del Kremlin, el heredero de Lenin, que era Josif Vissarionovich, más conocido como Stalin, el hombre de acero. Stalin, él nunca en ningún momento se llamaba Josif Yugasvili Vissarionovich. Tenía un apellido completamente georgiano, que es de donde provenía este hombre. Lo de Stalin era su apodo. Bien, pues le decidió, esto debió salir de él, obviamente, que quería tener una ciudad como la tenía Lenin, y le pusieron de nombre Stalingrado. En aquel momento la ciudad todavía era pequeña en comparación con lo que llegaría a ser. En el momento en el que cambió el nombre, Stalingrado tenía unos 140.000 habitantes, muy volcados pues en parte en la industria y en parte también en el propio tráfico del Volga. El Volga es un río inmenso, el más largo de Europa, con diferencia, extraordinariamente caudaloso, pero en su curso bajo apenas hay población, hay muy poca. Está la ciudad de Stalingrado, o estaba, mejor dicho, la ciudad de Stalingrado, y se llama Volgogrado, y luego ya hay una estepa gigantesca hasta la desembocadura, que está la ciudad de Astrakán, ya en la misma desembocadura en el delta que conforma el río Volga dentro del Mar Caspio. Bien, a partir del año 25 empezaron a instalarse industrias de tipo soviético y comenzó a fluir la población. Para Stalin esa ciudad era importante por su valor industrial y estratégico, que evidentemente lo tenía y lo sigue teniendo. Pero aparte de eso, tenía cierto simbolismo. Era una ciudad que se llamaba como él. Stalingrado significa la ciudad de Stalin. Con Hitler sucedía algo parecido. Él no había conseguido rendir Leningrado todavía, que se resistía como gato panza arriba, pero podía ocupar Stalingrado.
estaba en posición de ocupar de un golpe de mano Stalingrado, con todo el contenido propagandístico que eso entrañaba. La idea era tomarla al mismo tiempo que otro ejército se dirigía hacia el Cáucaso y se hacía con los pozos petrolíferos. Si todo le salía bien, en un par de meses, estamos hablando del mes de julio, pues para el mes de septiembre los alemanes tendrían en la mano ese petróleo, un petróleo fundamental para sostener el esfuerzo de guerra, y tendrían también el control del curso bajo del Volga. En el camino, además, habrían infligido una humillación tremenda a Stalin. Se ordenó entonces al grupo de ejército sur avanzar a través de la estepa meridional de Rusia hacia el Cáucaso y capturar cuanto antes los yacimientos petrolíferos. No olvidemos que estos yacimientos se encontraban al sur del Cáucaso, es decir, este grupo de ejércitos tenía que plantarse ante esta cordillera, que es una cordillera gigantesca. De hecho, los montes más altos de Europa no están en los Alpes, aunque a veces tengamos esa convicción, sino en el Cáucaso. En el Cáucaso hay algunas montañas que superan con mucho los 4.000 metros de altura, es una cordillera realmente elevada, pues tenía que cruzar por los pasos esa cordillera y tomar la ciudad de Bakú y hacerse con Azerbaiyán, que es donde estaba la riqueza petrolera. La ofensiva se llamaría, le pusieron nombre, el nombre era Operación Azul. En esta operación participarían 4 ejércitos, el sexto, el 17º y después dos ejércitos Panzer dedicados solo a los tanques, el primer ejército Panzer y el cuarto ejército Panzer. Estaban compuestos por unidades acorazadas. Fue entonces cuando Hitler intervino, indicando que esa rama del ejército iría en línea directa desde Ucrania a través de la cuenca del Don y saltaría sobre Stalingrado. Es decir, que no todos bajarían hasta el Cáucaso. El 17º ejército y el primer ejército Panzer, al mando de Wilhelm List, debían conducir sus tanques y conducirse a ellos mismos y avanzar hacia el Cáucaso como estaba previsto. Y la otra rama, el sexto ejército, al mando de Friedrich Paulus, y el cuarto ejército Panzer, que lo dirigía Hermann Hoth, debían ir hacia el este, hacia el Volga y Stalingrado. Es decir, separaban las fuerzas. Los ejércitos alemanes, además, no iban a ir solos, iban a reforzarse con varias unidades de aliados extranjeros provenientes de Rumanía, de Italia, de Hungría y de Croacia. Pero como los romanos habían participado en el sitio de Sebastopol, se retrasaron un poco, porque la ciudad de Sebastopol ofreció mucha resistencia y no cayó hasta principios del mes de julio, por lo que la ofensiva del Volga y la del Cáucaso se retrasaron también. La ofensiva alemana en origen empezó muy bien. Las fuerzas soviéticas estaban completamente confundidas, no ofrecían resistencia o ofrecían muy poca resistencia, no hacían más que replegarse o rendirse directamente ante los alemanes y marchar hacia el este en cuanto podían. Exactamente lo mismo que había pasado un año antes, durante el verano de 1941, pero en Bielorrusia y en el oeste de Ucrania. Ahí en las repúblicas bálticas, vamos. A principios de julio ya habían tomado la ciudad de Voronezh, ese es el nombre, son nombres rusos que, la verdad, a no ser que hayan sido castellanizados, cuesta un poco pronunciar. Voronezh, creo que se dice. Si hay algún ruso a la escucha, que me corrija, pero creo que se dice Voronezh. Bueno, pues habían tomado la ciudad de Voronezh ya, y esto está a orillas del río Don, y aparte de estar a orillas del río Don, la ciudad de Voronezh es un nudo ferroviario importante, lo era entonces y lo sigue siendo hoy, entre el Mar Negro y Moscú. Aquello les parecía a los alemanes lo más parecido, lo más similar a un paseo militar. Esto hizo que se confiasen, claro, lo mismo o algo muy similar a lo que les había pasado 12 meses antes. Hitler entonces ordenó que el más confiado de todos los alemanes era el propio Hitler, que realmente consideraba que era invencible y que era providencial. Ordenó que el cuarto ejército Panzer se fuese de nuevo al sur. Improvisó sobre la marcha, se dirigiese al 17º para reforzarle y al primero Panzer para que llegasen cuanto antes al Cáucaso. Urgía el tema del petróleo para convertirlo en gasolina y en gasoil. Luego cambiaría de opinión y reasignaría el cuarto ejército Panzer de vuelta hacia el Volga, pero eso lo haría más tarde. A finales de julio, los alemanes habían conseguido ya empujar a los soviéticos al otro lado del río Don. El río Don forma una U tumbada, más o menos, para que nos hagamos una idea sobre el mapa, que era un lugar donde sí que podrían haber organizado una resistencia muy eficaz, pero no lo hicieron y de eso se aprovecharon los alemanes, que consiguieron mandarles a la otra orilla, aunque quedaron muchas bolsas de resistencia soviética. Estamos hablando de una de las zonas de
Europa más extensas, como era la Rusia soviética, ¿no? Y la Ucrania soviética. Estamos hablando de miles, millones de kilómetros cuadrados y era imposible, por muy grande que fuese el ejército, cubrirlo todo. Bien, en este punto, al final de esta autumbada, las cuencas del Don y del Volga están separadas por muy poco terreno, por unos 60 kilómetros más o menos. 60 kilómetros además muy asequibles, muy llanos. Bueno, es tan llano y asequible lo que hay entre el Don y el Volga que poco antes, en 1938, poco antes del inicio de la guerra, los soviéticos habían empezado a construir un canal navegable, un viejo sueño de tiempos de los zares para comunicar ambos ríos y así poder llevar barcos desde el Mar Caspio hasta el Mar Negro o viceversa, desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. En aquel momento, cuando empezó la guerra, el canal se encontraba en obras. Después de la guerra ya se continuaron estas obras y el canal Volga-Don, que sigue operativo, por cierto, se abriría al tráfico en 1952, pues permitiendo, entre otras cosas, que las repúblicas socialistas soviéticas del Caspio, como Azerbaiyán o como Kazajistán o como Turkmenistán, accediesen a mar abierto. Es decir, que se puede ir en barco desde el puerto de Bakú, que está en el Turkmenbashi, que está en Turkmenistán, o Bakú, que está en Azerbaiyán. Se puede ir en barco, no un barco de cualquier tamaño, porque este canal tiene una serie de esclusas, no muchas, creo que son 12 o 13 esclusas, que no salvan un desnivel muy grande, porque aquello es muy llano, pero se puede ir en el mismo barco desde Bakú hasta cualquier puerto del mundo, porque eso ya pasa al río Don, del Don al Mar de Azov, al Mar Negro y luego posteriormente el Mediterráneo y el Atlántico. Hay que dar, eso sí, una pequeña vuelta, pero vamos, que era un viejo sueño que habían puesto por fin los soviéticos en funcionamiento. Bien, pues aprovecharon de eso mismo, de que había muy poca distancia para saltar directamente desde allí. Ya digo, en 1942 ese canal aún no estaba construido, pero pasar de una cuenca a la otra era sencillo. Aquello, como os decía, es muy llano y se recorre rápido con medios motorizados, cosa que los alemanes llevaban camiones, bueno, aparte de los propios vehículos acorazados, llevaban camiones, miles de camiones, iban con motocicletas, iban con jeeps, en fin, que aunque la infantería se movía a pie, sí se podía mover grandes cantidades de soldados en poco tiempo en medios motorizados. Bien, dejaron buena parte de los depósitos de suministros al oeste del Don. Esto fue un error, porque tendría importantes implicaciones más adelante. Para cubrir el flanco norte, colocaron unidades aliadas, unidades rumanas e italianas, mientras que el grueso del ejército, que estaba formado por tropas alemanas, iba en el centro. El avance, ya digo, era muy rápido, tan rápido que apenas encontraban resistencia, es decir, que pudieron avanzar a toda la velocidad que les daba los medios que tenían. El sexto ejército y sus refuerzos acometerían en principio en Stalingrado desde el norte y una vez alcanzado el Volga, el cuarto ejército Panzer haría lo propio desde el sur. Los dos ejércitos, el 17º y el primero Panzer, continuaron hacia el Cáucaso, pero ya a un ritmo de avance mucho menor, del que habían tenido en las semanas precedentes. ¿Por qué? Pues porque las líneas de aprovisionamiento se les habían alargado demasiado. Había que dar de comer a cientos de miles de hombres, había que suministrarles munición, había que suministrarles combustible para los vehículos y había que traerlo cada vez desde más lejos. La línea de frente, además, no hacía más que agrandarse y no podía cubrirse bien. Bueno, era de hecho una línea de frente muy poco estable, muy débil, y tal y como comprobarían después, cuando los soviéticos desatasen la contraofensiva. Un problema añadido era que los dos grupos de ejércitos ya se habían separado demasiado. Los del norte que estaban para tomar Stalingrado y cortar el Volga, y los del sur que iban directos al Cáucaso. Esto complicaba bastante que pudiesen socorrerse mutuamente en el caso de que uno de ellos lo necesitase. En agosto, la estrategia alemana estaba ya clara para los soviéticos, que mal que bien les estaban invadiendo el país y disponían de información de primera mano. Sabían en qué lugar exacto había soldados alemanes, que además es que eran muchísimos. Se llegaron a dar incluso en algunas zonas del sur de Rusia problemas de tráfico por la cantidad de acorazados que habían desplazado los propios alemanes. Vamos, y además como Hitler estaba continuamente cambiando de opinión y llevando ejércitos del norte al sur y del sur al norte,
pues se llegó a organizar un atasco en una carretera con acorazados de los dos ejércitos Panzer, que tardó en deshacerse ese atasco algo así como una semana. Bien, que los rusos sabían exactamente a dónde se dirigían y conocían perfectamente el mapa de su país. Así que Stalin empezó a actuar. Nombró al general Andrei Yeryomenko comandante del frente sudeste. Esto lo hizo en el año 42, pues justo cuando supo que efectivamente los problemas se iban a presentar ahí, no en Moscú, en Leningrado. Yeryomenko y el comisario político Nikita Khrushchev, que muchos años más tarde llegaría a ser premier de la Unión Soviética, se encargaron de planificar la defensa de Stalingrado. Sabían ya, aunque todavía no se habían presentado en sus puertas, sabían que los alemanes iban a por ella. Al otro lado del Volga, entre tanto, se fue conformando un nuevo ejército soviético, el 62º, es decir, el 62, bajo el mando del teniente general Vasily Chuikov. Las órdenes de Chuikov se condensaban en una: mantener la ciudad a toda costa. Los alemanes habían cometido el mismo error que en el año 41. A poco que estéis siguiendo el relato, veréis que estaban cometiendo errores muy parecidos. Se habían adentrado demasiado, habían perdido demasiado tiempo, no habían conseguido conquistar nada principal y tampoco se habían preparado para una ofensiva invernal. De hecho, esto iba a ser una ofensiva de verano. A finales del verano, septiembre, como mucho octubre, ya habrían llegado a Stalingrado, lo habrían tomado, ya sería suya y, por supuesto, tendrían en las manos los pozos petrolíferos del mar Caspio. Bien, esto evidentemente sabían del retraso, no pasó desapercibido en el cuartel general de las Fuerzas Armadas Soviéticas, que se llamaba Stavka. Así que, una vez había entrado el otoño, pasaron a la ofensiva, transformando la campaña veraniega en una guerra de invierno. Primero de otoño y luego que el otoño en aquella parte del mundo es rápido, llueve de golpe, se forma la Rasputitsa y automáticamente, a renglón seguido, empieza a nevar y a hacer un frío infernal. Si pasaron a la ofensiva, ahí los soviéticos tenían ventaja. No solo combatían en casa y conocían mejor el terreno, de hecho muchísimo mejor que cualquier oficial alemán, que todo lo que sabía de aquella parte del mundo era lo que había visto en los mapas. En aquel entonces recordemos que no existía todavía Google Maps ni nada por el estilo, ni observación por satélite. Un oficial tenía que fiarse de lo que hubiese en un mapa y muchas veces ni siquiera eso, porque estaban en un lugar de Rusia especialmente remoto. Luego había otro problema añadido, el tema del clima. Los rusos eran de allí, los soviéticos eran de allí, sobre todo los de esa zona. En fin, el clima extremo de la estepa lo manejaban mejor que los alemanes. Allí las nevadas son corrientes en invierno y sobre todo la temperatura. La temperatura puede caer hasta los 20 o los 30 grados bajo cero y luego siempre se mantiene en esa parte de Rusia la temperatura en registros negativos y así durante varios meses. Empiezan en noviembre y hasta el mes de abril, bien entrado el mes de abril, no se despiden del invierno. Esto a los alemanes pues les volvió a pillar como en el invierno anterior. Tampoco supieron ver la reorganización que los soviéticos estaban haciendo al otro lado de las líneas. Estaban ya demasiado lejos, en una palabra. Llegaron los soviéticos a conformar hasta 15 ejércitos con la única intención de mantener Stalingrado. Es decir, la única orden que le habían dado a Chuikov, que os decía antes, la de mantener Stalingrado al precio que fuese. Las líneas, como os decía, se habían extendido ya muchísimo y los flancos del avance alemán eran muy débiles. Tanto los oficiales alemanes como los italianos, los húngaros o los rumanos sabían esto perfectamente. Eran oficiales del ejército, sabían que se habían llegado demasiado lejos y que los flancos estaban expuestos. Se quejaban continuamente por esto, pero no les hicieron caso. En Berlín, o mejor dicho, en la guarida del lobo, en la Prusia Oriental, la Wolfschanze, que era desde donde a Hitler le gustaba dirigir la guerra, pensaban que se quejaban un poco de vicio, por capricho, que una vez tomada Stalingrado y el Cáucaso, la resistencia soviética se vendría abajo y se rendiría. Luego no había que tampoco preocuparse demasiado por los flancos porque no habría flancos en cuestión de muy poco tiempo. Por ejemplo, al segundo ejército húngaro se le encargó cubrir una sección de unos 200 kilómetros al norte de Stalingrado. Estaba entre el ejército italiano y la ciudad de Voronezh. Esta vez creo que lo he pronunciado bien. Era una línea demasiado larga para muy pocos hombres. Estamos hablando que había zonas en las que solo estaban defendidas por pelotones de 30 o 40 hombres, dotados además solo con armas ligeras. Carecían de armas antitanque y muchos de sus efectivos pues no sabían bien
que se les había perdido en aquella estepa en la que empezaba a apretar el frío y las provisiones llegaban tarde y mal. Pero la obsesión de Hitler era Stalingrado. Estaba este hombre tan obcecado con esa ciudad que descuidó la consolidación de la línea defensiva en el Don, lo cual se demostraría más tarde un error capital. El Don se había convertido ya en un auténtico coladero por el que los soviéticos pasaban tropas sin que nadie les incomodase. De nuevo, el mismo problema. No había suficientes efectivos para consolidar esa línea. El flanco sur del sector de Stalingrado estaba a cargo del cuarto ejército rumano. Más allá de ese ejército solo había una división alemana, la 16ª de infantería motorizada. Paulus era muy consciente de los problemas que había y de lo arriesgada de aquella operación, y solicitó retirar antes de que las cosas fuesen a peor. Al cuartel general alemán solicitó retirar el sexto ejército completo con todos sus aliados al otro lado del Don, pero no se lo permitieron. Cualquier repliegue, y esto sucedió en toda la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el bando alemán, cualquier repliegue, por pequeño y táctico que fuese, tenía que ser autorizado personalmente por Hitler. Eso, evidentemente, pues ataba mucho las manos a los generales que estaban sobre el terreno, y comprometía muchísimo la operatividad de las tropas. La situación alemana era ya bastante apurada en aquel momento, a finales del verano, principios del otoño, y esto también era del conocimiento de los soviéticos, que estaban allí. Los generales Georgi Zhukov y Alexander Vasilievsky, que eran los responsables de la planificación estratégica en Stalingrado, lo que hicieron fue concentrar tropas al norte y al sur de la ciudad. Y sabían que tenían además una muralla natural, que era el río Volga. Era una ventaja añadida. Una vez llegado al Volga, los alemanes no iban a cruzarlo. Cuando hablamos de muralla, hablamos de muralla. El Volga a esas alturas puede tener 1 kilómetro de ancho. Vamos, que cruzar el Volga no es cualquier cosa, y no abundan precisamente los puentes, por no decir que el curso bajo del Volga, quitando la ciudad de Volgogrado, pues no hay puentes. No le demos muchas más vueltas porque no hay demasiada población, y además hacer un puente de estas características es muy costoso. Luego tenían que cruzarlo con botes. No estaba tampoco en el plan de batalla alemán cruzar el Volga. La ciudad de Stalingrado y Volgogrado está situada en la ribera derecha. Luego, esto era otro problema añadido. No podían embolsar la ciudad porque estaba el Volga al otro lado. Esto Zhukov y el propio Chuikov lo utilizaron a su favor, sabiendo que podían reorganizarse que tenían todo el tiempo del mundo y todo el espacio del mundo para reorganizarse en la ribera izquierda del río Volga. Sabían que los flancos alemanes eran débiles, que no estaban defendidos en su mayor parte por alemanes, sino por tropas aliadas, seguramente menos motivadas por esta guerra, que además no se entenderían entre ellas. Por ejemplo, el flanco norte estaba defendido por unidades húngaras y rumanas, que los húngaros y los rumanos, aparte de que no se han llevado bien tradicionalmente nunca, no hablan el mismo idioma. Tendrían que comunicarse seguramente sus oficiales en alemán entre ellos, o quizá en francés, no lo sé, pero desde luego no era un ejército que pudiese, ni especialmente fuerte ni especialmente operativo, que pudiese ofrecer mucha resistencia. Estaban además en posiciones muy expuestas en la estepa. La línea de defensa natural, el río Don, digamos, nunca la habían establecido correctamente los alemanes. La idea era llegar y tomar la ciudad, cosa que pensaban que iba a ser muy rápido. Enviaron incluso a la Luftwaffe para que la fuese bombardeando y reblandeciéndola. Es más, Stalin consideró que no había que sacar a la población civil para motivar a los propios combatientes soviéticos, para que tuviesen algo por lo que pelear, algo por lo que luchar, para que viesen a los propios civiles allí. Esa es la razón por la cual murieron tantos civiles en la batalla de Stalingrado. Es una ciudad con la que no hubo órdenes de evacuación, a pesar de que sabían que un ejército enemigo se dirigía hacia ella. Luego, los ejércitos en la zona, los ejércitos aliados, tampoco estaban especialmente bien equipados en términos de armas antitanque, pensando que si los rusos conseguían llegar hasta allí, lo harían de cualquier manera, con infantería mal preparada, pero no con tanques. Y los rusos tenían ya tanques importantes, como el T-34, que eran perfectamente equivalentes o incluso superiores a los Panzer alemanes. Bien, pues el plan era sencillo, era cruzar el Volga, atravesar los flancos alemanes, o del eje, mejor dicho, porque ni siquiera eran alemanes, que estaban defendidos de muy mala manera, y rodear al ejército alemán en la zona de Stalingrado hasta conseguir embolsarle.
Durante los preparativos para el ataque, Zhukov visitó personalmente el frente y vio cómo estaba la situación. Lo miró con sus propios ojos, lo recorrió en la medida de sus posibilidades y fijó un día para el ataque, para mediados de noviembre. La operación recibió el nombre en clave de Urano, pasó a llamarse así, y se lanzó junto con la Operación Marte, que iba dirigida al grupo de ejércitos centro, a los que estaban tratando de tomar Moscú o habían tratado en el pasado de tomar Moscú. Estaba aproximadamente a 1 millar de kilómetros al noroeste. El 19 de noviembre del 42 fue el día de que decidieron que iba a ser lanzada esta operación. El ejército rojo pasó al ataque con 3 ejércitos completos. Es el primero, el 21º y el quinto de tanques. Un total de 18 divisiones de infantería, 8 brigadas de tanques, 2 brigadas motorizadas, 6 divisiones de caballería y una brigada antitanque. Los rumanos, que estaban cerca, los habían visto venir y sabían por sus propios informantes que estaban preparando los soviéticos algo gordo. Pidieron refuerzos, pero no se los entregaron. Poco después, el tercer ejército rumano fue completamente derrotado. La respuesta de la Wehrmacht fue un tanto caótica. No se esperaban que los soviéticos apareciesen de aquella manera y con esa determinación. Todo lo que habían visto desde que habían emprendido la operación a principios de la primavera era que los rusos se retiraban a los soviéticos. Se retiraban, salían corriendo o se entregaban directamente. No esperaban que fuesen a hacer esto. Luego, el mal tiempo que ya había empezado, estamos hablando del otoño, impidió que la Luftwaffe atacase en muchas ocasiones a los propios soviéticos. Ahí tenían todavía superioridad aérea los alemanes. Al día siguiente, el día 20 de noviembre, Zhukov lanzó una segunda andanada, esta vez una segunda ofensiva contra el sur de Stalingrado. Se dirigió a por el cuarto cuerpo del ejército rumano. Las fuerzas rumanas, que estaban compuestas principalmente por infantería, fueron superadas de sobra por los tanques soviéticos. El ejército del sur avanzó hacia el oeste y se encontró con el del norte el 23 de noviembre en la ciudad de Kalach. Eso cerraba el anillo en torno a Stalingrado, dejando en su interior al sexto ejército alemán y aparte de sus aliados rumanos, italianos y croatas. Un total de 265.000 hombres, de los cuales unos 210.000 eran alemanes, quedaron dentro de esa bolsa. A la bolsa le pusieron un nombre los alemanes, la llamaron Kessel, que significa caldero en alemán. Había también unos 10.000 civiles soviéticos que estaban en la ciudad. Y luego había soldados soviéticos que los alemanes, unos 10.000 aproximadamente, que los alemanes habían hecho prisioneros durante los primeros compases de la batalla, que no sabían dónde meterlos. Había un montón de gente allí, la mayor parte de ellos soldados, pero ninguno tenía muy claro del lado alemán cómo iban a conseguir salir de esa, porque todo el plan de batalla era tomar la ciudad contando con el hecho de que los soviéticos se iban a rendir. Aun con todas, no todo el sexto ejército quedó atrapado en el Kessel, en este caldero. Unos 50.000 soldados pertenecientes a este ejército se quedaron fuera. La situación era desesperada, eso era lo cierto, pero Hitler no frenó el avance hacia el Cáucaso del grupo de ejércitos que se dirigía hacia el sur, que hubiera sido el momento. Se ha quedado embolsado el sexto, por favor, que el 17º vaya corriendo, aunque ya estaba lejos, que vaya corriendo a socorrerle. Y al final lo tendría que hacer, cambiaría de nuevo de opinión, llegarían a finales de diciembre para luego replegarse a toda prisa por miedo a que les pasase lo mismo, es decir, a quedar embolsados allí. Eso imposibilitó que el 17º y el 1º Panzer socorriesen al sexto, que hubiese sido lo lógico. Para rescatar al sexto ejército, Hitler encomendó al mariscal de campo Erich von Manstein, un tipo muy prestigioso en aquel momento, el mismo que había vencido a Francia en la primavera del año 40, le encargó que conformase un ejército en el Don para acudir a reforzar, no a rescatar, acudir a reforzar al sexto ejército de Paulus. La idea había partido del propio von Manstein, que estaba convencido de que podría atravesar las líneas soviéticas y entrar a reforzar el sexto ejército. Se puso en marcha entonces una operación improvisada sobre la marcha a la que llamaron Unternehmen Wintergewitter, es decir, operación tormenta de invierno. Manstein
Manstein estaban ya prácticamente metidos en el invierno. Bueno, estaban todavía, desde el punto de vista, no era todavía el invierno, estaban en finales de noviembre, principios de diciembre, pero bueno, creedme, en Stalingrado, hoy Volgogrado, a principios de diciembre sería invierno, es decir, para lo que nosotros entendemos por invierno, pero además un invierno especialmente crudo. Así que es normal que lo llamasen tormenta de invierno. Bien, la idea de Manstein era que le asistiese la Luftwaffe, que atacaría a los soviéticos que rodeaban Stalingrado, les vencerían, por supuesto, y el sexto podría salir de allí, ya que había quedado embolsado. Entre tanto, en lo que él llegaba, el sexto recibiría ayuda por aire, mediante los cargueros de la Luftwaffe. Aviones como el Junkers 52, por ejemplo, que tenían un alcance suficiente de más de 1000 kilómetros y que permitían transportar mucha carga, al menos para los estándares de la época. Permitían transportar 17 personas y unas 2 toneladas de carga. El Junkers 52 era un avión muy fiable en el que los alemanes fabricaron miles de ellos antes y después y durante la guerra. No es mucho. 2 toneladas, esa es la verdad, sobre todo en nuestro mundo, en el que los aviones cargan muchísimo más. Pero en aquel entonces era lo más que podía ofrecer la Luftwaffe en términos de carga, a no ser que reconvirtiese bombarderos, cosa que por supuesto también se pusieron a hacer. Manstein estaba convencido de que si se mantenía con vida el sexto ejército por el aire, él podría sin problemas romper el cerco. A partir de ahí cabía la posibilidad del rescate o cabía la posibilidad de quedarse allí, es decir, de tomar la ciudad y de infligir a los soviéticos ya la derrota definitiva, es decir, de anular su contraofensiva. Mantenerse en Stalingrado de cualquier manera era una cuestión de orgullo para los alemanes, especialmente para Hitler. A finales de septiembre, el propio Adolf Hitler había dicho en un discurso en Berlín, en el Palacio de los Deportes, que el ejército alemán nunca, bajo ningún concepto, abandonaría la ciudad. Un mes y medio más tarde, claro, estamos hablando finales de septiembre, pues a principios de noviembre mediados de noviembre la cosa ya había cambiado y a principios de diciembre había cambiado por completo. Los soviéticos les embolsaron el día 23 de noviembre, así que para principios de diciembre los soviéticos ya habían embolsado completamente al sexto ejército y su situación era realmente comprometida. No estaba, de hecho, en aquel entonces ya ni mucho menos claro que pudiesen retener Stalingrado. Era poco menos que imposible. A poco que los soviéticos, que la ofensiva soviética fuese lo suficientemente sólida como para mantenerse y que tuviesen fuerza para seguir avanzando. En ese momento algunos generales propusieron a Hitler que el sexto saliese de ahí, que buscase cuanto antes una ruta de huida y se replegase tras el Don. Pero Hitler en aquel momento se encontraba en su mansión de Obersalzberg, en Berchtesgaden, en los Alpes, que estaba con Hermann Göring, y se negó en redondo. Dijo que bajo ningún concepto, que como un ejército alemán, y además tan grande, iba a salir huyendo. Pero como le tenía Göring al lado, le preguntó, Göring era el jefe de la Luftwaffe, le preguntó si la ciudad podía ser abastecida desde el aire, si había posibilidad. Göring le aseguró que sí, que por supuesto. Göring jamás hubiese llevado la contraria a Hitler, que podía hacerlo mediante un puente aéreo. Esto permitiría retener Stalingrado en lo que llegaba un ejército de socorro, es decir, el ejército de Manstein. Göring era demasiado optimista. Su conocimiento de la Luftwaffe en aquel momento no era muy cierto. Eso es muy preciso. El sexto ejército era demasiado grande y además había unidades del cuarto ejército Panzer atrapadas en el Kessel. El número de aviones disponibles era limitado. Y solo había un aeródromo en toda la ciudad, el de Pitomnik, que estaba a unos kilómetros al este de Stalingrado. La Luftwaffe solo podía entregar, en el mejor de los casos, es decir, marchando todo perfecto, unas 105 toneladas de suministros por día, cuando lo que necesitaba el sexto ejército para sobrevivir era un mínimo de 750 toneladas. Esta es una estimación que había hecho el propio Paulus. No había suficientes Junkers 52, así que, como os decía antes, tuvieron que empezar a habilitar bombarderos para aumentar la capacidad disponible. Bombarderos como el Heinkel 177 o el Heinkel 111 los reconvirtieron a toda prisa en aviones de carga. El cuerpo de la Luftwaffe encargado de abastecer Leningrado sería la llamada Luftflotte 4, es decir, la Flota Aérea 4, al mando del general Wolfram Richthofen. El apellido seguramente os suene. Este había sido el responsable de bombardear Stalingrado antes de que los alemanes tomasen la ciudad. Aquella idea iba dirigida a convencer a los habitantes y a los propios soviéticos de que no tenían ningún
ninguna posibilidad, que la ciudad iba a quedar completamente reducida a escombros. Luego resultó que precisamente esos escombros fueron unas barricadas perfectas cuando la batalla se tornase en una batalla 100% urbana. Richthofen os decía que os sonará el apellido. Tampoco que conozcáis un poquito de historia de la Primera Guerra Mundial. Sí, el Barón Rojo, efectivamente. Este hombre, Wolfram, era primo de Manfred von Richthofen, que es el Barón Rojo de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues Richthofen informó a Manstein de la limitada capacidad de transporte de la que disponía la Luftflotte 4 y la imposibilidad absoluta de suministrar no ya 750 toneladas, que son ni en sueños, ni siquiera 300 toneladas diarias por vía aérea. Manstein se replanteó el plan, sabiendo ya las posibilidades que tenía el ejército alemán, y redactó un informe en el que daba cuenta de la imposibilidad de abastecer Stalingrado por aire. No había más, no se podía enviar, no tenían posibilidades. Propuso que la Luftwaffe suministrase solo municiones, armas y combustible. Es decir, que esas 300 toneladas, si llegaban, o 200 o 100 las que pudiese transportar Richthofen, solo llevasen municiones, armas y combustible y las raciones de comida básicas para salir de ahí, nada más, justo para que el sexto ejército saliese de allí cuanto antes. Era un gran sacrificio, evidentemente, ya que significaba renunciar a Stalingrado, pero es que no quedaba otra opción. A Hitler, por supuesto, le dio igual. Mantuvo la orden de que el sexto ejército permaneciese en Stalingrado, costase lo que costase. Y, por supuesto, estaba convencido de que Göring lo abastecería bien, en la medida de sus posibilidades, hasta que una nueva ofensiva alemana rompiese el cerco. Habida cuenta de que tenían que quedarse dentro, esos soldados tenían para empezar que sobrevivir y para eso necesitaban comida. Como había muchos heridos y habría más, si combatían dentro de la ciudad, necesitaban también vendas y todo tipo de medicinas. Para los heridos necesitaban municiones, porque las municiones se gastan, y los soviéticos utilizaban municiones diferentes a la de los alemanes. Requerían también grandes cantidades de comida. Estamos hablando de soldados jóvenes, en su mayoría, que además están haciendo un tipo de actividad como es la guerra, que, en fin, es muy exigente desde el punto de vista físico, y más todavía en invierno, en un lugar donde hace mucho frío y se necesita comer de forma generosa. Bien, hicieron los cálculos y, como os decía antes, abastecer a estos 265.000 hombres atrapados en el Kessel, en el caldero, requería 750 toneladas de suministros, entre comida, combustible, medicinas, armas y municiones. Eso implicaba 350 vuelos de Junkers 52 cada día, hasta el aeródromo de Pitomnik. Se podía bajar haciendo un esfuerzo a 500 toneladas al día, pero ya en modo de mera subsistencia, y racionándolo todo, por supuesto, desde la comida, desde las raciones alimenticias, hasta las balas. Pero es que no se llegó ni a eso. La Luftwaffe entregó un promedio de 85 toneladas al día. El día más productivo de todos, del puente aéreo, fue el 19 de diciembre. Ese día la Luftwaffe consiguió entregar 262 toneladas de suministros en 154 vuelos. La Luftflotte 4 tampoco podía hacer mucho más, no podía hacer milagros, no estaba en la mejor de las situaciones. Le faltaban aviones, le faltaban piezas de repuesto que dejaban aviones en tierra, le faltaba personal, el tiempo además era pésimo, estamos hablando de que ya estaban metidos prácticamente en el invierno, había pocas horas de luz disponible, muchas veces no se podía volar y las defensas antiaéreas soviéticas no les daban tregua, así que muchos de los aviones los derribaban. Los vuelos se cargaban deprisa, llegaban a Stalingrado, si conseguían llegar, allí dejaban su carga y regresaban con heridos. El puente aéreo hacía en origen la ruta entre el aeródromo de Tatsinsky, que esto está junto al río Don, a unos 240 kilómetros de Stalingrado, más o menos, por lo que volando a la velocidad de crucero de estos aviones tardarían aproximadamente una hora, aproximadamente siempre y cuando todo fuese bien. La velocidad de estos aviones es aproximadamente esa, no olvidemos que eran aviones de hélices, de 3 motores exactamente, el Junkers 52. Pero los soviéticos les tomaron el aeródromo de Tatsinsky
Tatsinsky el 24 de diciembre. Luego tuvieron que dejar de volar desde ahí. Lo tomaron muy fácilmente, además, sin disparar un solo tiro. No había tropas que defendiesen este aeródromo, por lo que los alemanes que estaban allí, los técnicos de los aviones, los propios pilotos tuvieron que salir a la carrera de Tatsinsky, dejando a los aviones allí después de prenderles fuego. Era todo un desastre, vamos. Establecieron otra base, la establecieron en Salsk, que estaba a unos 300 kilómetros de Stalingrado, pero los soviéticos la tomaron a mediados de enero. Se movieron entonces a otra base, en Shahty, más lejana todavía, pero ahí solo estuvieron unos días, ya que los soviéticos detectaron dónde estaba y acabaron con el aeródromo. De nuevo tuvieron que salir corriendo, dejando los aviones en llamas en la pista. En total, la Luftwaffe perdió 488 aviones en el puente aéreo. Un puente aéreo que duró, en el mejor de los casos, unos 3 meses. Es decir, de promedio, aproximadamente unos 5 al día. Realmente fue menos de 3 meses, porque del 23 de noviembre, que es cuando quedó embolsada la ciudad, fueron 2 meses, hasta finales de enero, que es cuando ya directamente no podían ni volar porque no tenían desde dónde despegar los aviones. Fueron solo 2 meses de operación de este puente aéreo. Conforme avanzaban las semanas, cada vez llegaba menos ayuda al ejército embolsado. En el Kessel, además, las condiciones se empeoraban y lo hacían a ojos vista. El frío era intenso, nevaba, los termómetros se mantenían por debajo de los 10 grados bajo cero permanentemente. Vamos, que el sexto ejército se moría de hambre lentamente. No solo no les estaban ya matando los soviéticos, que también se los tenían a tiro, sino les estaba matando el hambre. Les quedaba, eso sí, la esperanza de que Manstein consiguiese romper el cerco por tierra, con esta operación de la que os hablaba antes, la operación Tormenta de Invierno. El objetivo de Manstein era abrirse paso hacia el sexto ejército desde el Don. No era mucha la distancia, os la explicaba antes, apenas desde el Don hasta por la parte más estrecha hasta el Volga hay unos 60 kilómetros, abrirse paso en una cabalgada lo más rápido posible, establecer un corredor para mantener abastecido y reforzado al sexto ejército, para que, según las órdenes explícitas de Hitler, este ejército se pudiese mantener la posición. Había que mantener Stalingrado, como fuese. Pero Manstein, que sabía que el sexto ejército no podría sobrevivir allí en invierno, ordenó a su cuartel general que elaborasen un plan alternativo, por si Hitler cambiaba de opinión. El plan era un rescate sin más. Es decir, entrar al caldero y sacar al sexto ejército de allí a toda prisa, todo lo rápido que pudiesen y con el menor número de bajas posible. Para el 18 de diciembre, el ejército de von Manstein se encontraba ya cerquita, a unos 40 kilómetros de las posiciones más avanzadas del sexto ejército en Stalingrado. Aquello era una oportunidad que dejaron escapar porque Hitler impidió que se aprovechase esa oportunidad. La oportunidad consistía en que las unidades del sexto fuesen abandonando la ciudad y poniéndose a cubierto con las tropas de refresco de Manstein, que estaban relativamente cerca, pero solo tenían prohibido, no podían salir de allí. Algunos oficiales pidieron a Paulus que desobedeciese a Hitler y que ordenase la salida de sus tropas para contactar con las de Manstein. Paulus se negó. Pensaba que una vez estuviesen fuera, el ejército rojo les atacaría por los flancos y les masacraría en campo abierto. Además de la desobediencia, se sumaría que probablemente perdiese al ejército, pero no dentro de la ciudad, sino en campo abierto. Les quedaban cada vez menos municiones y estaban todos los soldados. El que no estaba débil o enfermo, estaba débil porque estaba pasando hambre en aquel momento. Les quedaba muy poca munición y estaban todos, eso sí, hasta los propios generales estaban todos hambrientos. Sus tanques además apenas tenían combustible, los pocos de los que disponían. En aquel momento, al parecer, solo había combustible para unos 30 kilómetros, nada más. Es decir, no llegarían a alcanzar las unidades de Manstein. Los soviéticos, entre tanto, seguían atacando en el Don para devastar la retaguardia alemana, sabiendo que esto lo sabía Zhukov perfectamente, que si les llegaba algo de ayuda les iba a llegar desde el frente del Don. El 16 de diciembre pusieron en marcha una operación llamada Pequeño Saturno, cuyo objetivo era atacar a las divisiones italianas estacionadas junto al Don. El ataque resultó un éxito, lo que obligó a los alemanes a replantearse la situación. Manstein veía ya que solo existía la posibilidad de fugarse, que Stalingrado era completamente imposible de retener. El 18 de diciembre pidió a Hitler que le diese vía libre para, mediante un avance rápido y heroico, entrar al rescate en Stalingrado, sacar a Paulus y a sus hombres de allí, pues como se pudiese.
Hitler, por supuesto, se negó. Había que resistir hasta el último hombre. El 23 de diciembre, las tropas de Manstein no pudieron seguir avanzando, pasaron a la defensiva para hacer frente a las nuevas ofensivas soviéticas, que les estaban ya empezando a atacar a ellos también. Vamos, para el 23 de diciembre, el Sexto Ejército estaba completa e irremisiblemente condenado. La victoria soviética era en aquel entonces ya cuestión de tiempo, y de no demasiado tiempo, porque los alemanes habían empezado a morir de hambre, de frío y de enfermedades, especialmente el tifus que hizo, bueno, lo del tifus en Stalingrado es casi una historia aparte. Era una ciudad que no tenía agua corriente, iban bebiendo un poco lo que se encontraban, de tal manera que el tifus se transmite a través de agua contaminada. Muchísimos soldados alemanes murieron de tifus, bueno, alemanes y soviéticos también, por supuesto. El 7 de enero ofrecieron a Paulus una rendición honrosa. Le dijeron que si se rendía en 24 horas, es decir, para el 8 de enero, se perdonaría la vida a los prisioneros, darían atención médica a los heridos, les permitirían conservar sus pertenencias personales, lo poco que tuviesen, les permitirían conservar también las raciones de alimentos en el caso de que los tuviesen y les repatriarían a Alemania cuando hubiese concluido la guerra. Los términos fueron leídos en alemán a través de altavoces que colocaban en vehículos o en las ruinas de la ciudad para que los soldados alemanes, que estaban la mayor parte de ellos escondidos, claro, por los sótanos o en las casas, lo supiesen. Paulus solicitó por radio a Alemania permiso para rendirse, pero Hitler, una vez más, se negó. El Kessel, además, se fue haciendo cada vez más pequeño. Los soldados alemanes se retiraron de las afueras de la ciudad para refugiarse en los escombros del centro. El 16 de enero perdieron el aeródromo de Pitomnik, lo que les dejaba ya completamente aislados. Aún llegaron algunos aviones hasta el 23 de enero. Es decir, que tendríamos 3 meses de puente aéreo, 3 meses exactos, aunque la parte final ya fueron muy pocos. Desde el 23 que es cuando se produjo el embolsamiento, de noviembre, hasta el 23 de enero. Aunque hasta el 23 de enero llegaron algunos que aterrizaron en una escuela de vuelo cercana al centro. El último aterrizaje en Stalingrado se produjo el día 23 de enero. De ahí en adelante, todo lo más que pudieron ver los soldados alemanes fue algunos aviones de la Luftwaffe que se dejaban ver en el cielo, cuando estaba claro, para lanzar algunos suministros de alimentos, de medicinas o de municiones desde el aire. Pero claro, estos suministros podían caer en las manos equivocadas y, de hecho, en ocasiones caían en las manos equivocadas, caían en las manos de los soviéticos, ya que las tropas de ambos ejércitos estaban mezcladas. En el mismo edificio podía darse el caso, y de hecho se dio el caso, que los alemanes controlasen la segunda planta y los soviéticos la primera. Y los alemanes la cuarta, y así fue una guerra completamente enloquecida, una batalla completamente enloquecida. En la misma calle había edificios alemanes y otros soviéticos. El sótano estaba ocupado por los alemanes y el portal por los soviéticos. Y estaba además todo muy móvil y muy rápido, estaba continuamente cambiando de manos. En la última semana de enero ya no quedaba comida, pero tampoco quedaban municiones. Pero los alemanes seguían resistiendo porque muchos creían que los soviéticos les ejecutarían en el acto si se rendían. Tampoco tenían combustible para mover los pocos tanques que les quedaban operativos. Los tanques en el interior de una ciudad no servían y no sirven para gran cosa, bueno, salvo para ser empleados como barricada, claro. Eso es algo que Zhukov vio y evitó meter a sus acorazados en Stalingrado. Los acorazados operaban fuera de la ciudad, pero no dentro de la ciudad. El 22 de enero, Zhukov ofreció una vez más a Paulus la rendición. Sabía que estaba ya en las últimas. Paulus comunicó a Hitler que ya no había sexto ejército porque se habían quedado sin municiones, se habían quedado sin comida y se habían quedado sin medicinas para atender a los heridos, que ya no podían combatir, que lo suyo estaban escondidos, pero que realmente no estaban en disposición de combatir. Hitler se hizo cargo, pero rechazó una rendición por cuestiones de honor. Envió un telegrama al sexto ejército asegurando que sus soldados habían hecho una heroica contribución a la historia de Alemania y que deberían resistir hasta el último soldado y la última bala. Esto fueron palabras textuales de Hitler. Le dijo ya en privado a Goebbels que la historia del sexto ejército era un drama heroico en la historia alemana, algo así de tintes wagnerianos muy al gusto del Führer. El
26 de enero el Kessel se dividió formando dos bolsas, una al sur y otra al norte, completamente incomunicadas entre sí, al menos comunicadas por teléfono. Podían pasar de forma un tanto arriesgada, eso sí, los soldados. Al norte estaban las tropas del general Walter Heitz y al sur estaba Paulus, con el resto de las tropas. El 28 de enero se añadió otra bolsa más de tropas alemanas y el 30 de enero era un día histórico, el 30 de enero del 43, porque se celebraba el 10º aniversario de la llegada al poder de Hitler. Lo había llegado en 1933, claro, en esa década habían pasado muchísimas cosas, casi todas malas en Alemania. Pues ese día Goebbels leyó una proclama por la radio en la que loaba el sacrificio del sexto ejército en Stalingrado y lo daba ya por perdido. Paulus notificó a Hitler que ya no podían aguantar más y que tenían que rendirse. La respuesta fue una colección de ascensos. Ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. La intención era que Paulus no se rindiese por una cuestión personal, una cuestión de honor, de prestigio. El de mariscal de campo era un rango de origen prusiano que solo se concedía en tiempos de guerra y nunca se había concedido a un mariscal que se rindiese. Vamos, que nunca un mariscal, no había un registro alguno en el que un mariscal de campo prusiano o alemán se rindiese ante el enemigo. Luego, siendo mariscal de campo, Paulus tenía dos opciones: o suicidarse o resistir hasta el último hombre y morir a manos del enemigo. Paulus no tenía previsto el suicidio por sus propias convicciones religiosas, así que no le quedaba otra que morir a manos del enemigo. Tenía una tercera, que era la de rendirse, y eso era con lo que Hitler contaba, teniendo en cuenta que era un militar profesional, no haría jamás. Al día siguiente, la bolsa sur, la del propio Paulus, cayó. El cuartel alemán, que estaba situado en las ruinas de lo que habían sido unos grandes almacenes soviéticos, fue tomado por las tropas de Zhukov, que apresaron a Paulus. Se lo encontraron allí. Informó a sus captores que ya no tenía comunicación con las otras dos bolsas que estaban al mando de Walter Heitz y de Karl Strecker, la tercera, la que se había formado poco antes. No podía pedirles que depusiesen las armas porque no tenía manera de hablar con ellos. Heitz se enteró de la caída de Paulus y se rindió ese mismo día. Los hombres de Strecker resistieron algo más. Resistieron 2 días más. A las 4 de la mañana del día 2 de febrero informaron a Strecker que uno de sus oficiales había ido a los soviéticos por su cuenta y riesgo para negociar los términos de la rendición. Ese oficial, evidentemente, pues estaba al tanto que se habían rendido Heitz y que se había rendido el propio Paulus. Al ver que ya no tenía mucho sentido continuar y que sus propios oficiales le estaban traicionando, lo que hizo Strecker fue enviar un último mensaje de radio, fue a rendirse y, bueno, antes envió el mensaje de radio y después se rindió, envió un último mensaje de radio diciendo que su comando había cumplido con su deber. Envió el último mensaje a Alemania. Cuando hizo esto ya pudo rendirse. Envió en este último mensaje, que fue el último mensaje recibido desde Stalingrado, mandó en el mensaje que ponía... No decía Heil Hitler, que era lo previsible y lo que se decía en el Tercer Reich para todo. Simplemente se limitó a decir ¡Viva Alemania! Vamos, que ni siquiera Strecker, que era el más leal entre los leales, confiaba ya en Adolf Hitler. Sabía que si se veían en esa situación era por culpa del propio Hitler. Los soviéticos en total hicieron 91.000 prisioneros del eje, casi todos alemanes. Estaban, por supuesto, exhaustos, estaban enfermos, estaban heridos, muchos de ellos estaban hambrientos, todos. Entre los prisioneros había 22 generales alemanes. Hitler, por supuesto, montó en cólera. Dijo que Paulus podría haberse librado de todo dolor y ascendido a la eternidad y la inmortalidad, pero que prefirió ir a Moscú. En el curso de la batalla, desde su comienzo en agosto, las fuerzas del eje sufrieron unas 800.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Las pérdidas materiales también fueron tremendas. Perdieron 900 aviones entre transportes y bombarderos, 500 tanques, 6.000 piezas de artillería, 11.000 camiones y 10.000 motocicletas. La URSS, por su parte, sufrió 1.129.000 bajas totales, entre las cuales había, por cierto, muchísimos civiles. En total hubo 480.000 muertos o desaparecidos en combate y 650.000 heridos. Junto a esto perdieron 4.300 tanques, 15.000 piezas de artillería y 2.800 aviones de combate. A los alemanes en Alemania
No se les dijo nada del desastre de Stalingrado hasta finales de enero de 1943, cuando la batalla estaba ya más que perdida. Hasta principios de ese mes, la prensa alemana informaba de que todo iba sobre raíles y que los alemanes controlaban bien la ciudad, a pesar de que para entonces el Sexto Ejército ya estaba condenado y expuesto a una derrota rápida. Es decir, poco después de eso, el 7 de enero es cuando les ofrecieron por primera vez rendirse. Ante la derrota inminente, Goebbels y su ministerio de propaganda se vieron obligados a reelaborar de urgencia el relato. Pasaron de contar una historia victoriosa, el enésimo triunfo de las armas del Reich, a contar una historia de sacrificio heroico por Alemania. Con Stalingrado, el gobierno nazi reconoció públicamente por primera vez en la guerra un fracaso. El 31 de enero, la radio alemana interrumpió su programación para retransmitir el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Anton Bruckner, un adagio muy famoso, por cierto, en el que Bruckner se encargó de consignar en la partitura, para que lo viese claro el director, que debía ser interpretado sehr feierlich und sehr langsam, es decir, muy solemne y lento. Tras la sinfonía se hizo el anuncio oficial de la derrota en Stalingrado. Dijeron que había sido de forma heroica, a pesar de que la rendición en aquel momento todavía no se había producido. Pero en la narrativa oficial era que habían combatido por Alemania y por el Führer hasta el último momento. Hasta el último momento y hasta el último hombre. Semanas más tarde, en el Palacio de los Deportes de Berlín, esto sería ya a finales de febrero, Goebbels dio el célebre discurso de la guerra total, que iba a reclamar ya todos los recursos del país y todo lo que estuviese disponible para librar la guerra definitiva. De los 91.000 prisioneros capturados en Stalingrado, solo regresaron unos 5.000, y esto años después. El resto murieron durante el traslado a los campos de prisioneros o en los mismos campos de trabajo. Casi todos murieron de lo mismo, de enfermedades, o de hambre, o de frío, o de fatiga, o a causa de los malos tratos que les dispensaban los guardias de los campos. Los generales fueron llevados a Moscú y utilizados con fines propagandísticos por parte del régimen de Stalin. Algunos se unieron incluso al Comité Nacional por una Alemania Libre, que estaba conformado por comunistas alemanes. Otros, como Friedrich Paulus, llegaron a poner su propia firma en declaraciones contra Hitler que se transmitían a las tropas alemanas durante la guerra. Paulus, de hecho, fue testigo durante los juicios de Nuremberg, testigo a petición de la acusación, y aseguró que los soldados hechos prisioneros en Stalingrado estaban a salvo. No era cierto, pero lo dijo. Permaneció Paulus en la Unión Soviética hasta 1952. Luego volvió a Alemania y se estableció en Dresde, la Alemania Oriental, en la RDA, donde ya pasó el resto de su vida defendiendo su manera de actuar en Stalingrado. Se convirtió, de hecho, Paulus en un ferviente partidario del comunismo y de la propia República Democrática Alemana, que le dio cobijo y murió ya en su casa en 1957. Para entonces, los pocos supervivientes de Stalingrado ya habían regresado a Alemania. Los últimos lo hicieron en 1955, es decir, 12 años después de la guerra. Y eso solo porque Konrad Adenauer, fue el primer canciller de la recién nacida República Federal de Alemania, lo había negociado personalmente con Nikita Khrushchev. Stalin, por supuesto, se había muerto 2 años antes. Stalingrado fue la mayor derrota del ejército alemán en toda su historia. Supuso el punto de inflexión en el frente oriental, pero no solo. También fue un punto de inflexión en el teatro europeo de operaciones y hasta en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo pasó a tomar la iniciativa y puso a la Wehrmacht en retirada. Eso se supo desde aquel momento, no es algo que se viese posteriormente, ya a toro pasado. El propio Hitler lo reconoció a finales de 1944 en un discurso en el que aseguraba que la derrota alemana, que era ya inminente, se debía a lo que había pasado en Stalingrado 2 años antes. Los aliados también vieron que en aquel momento la importancia de esta batalla. Los británicos, que hasta 1942 daban a la URSS por perdida,
Y la razón tenían para pensar eso porque habían estado retirándose continuamente y si habían conseguido frenar el avance nazi en el 41 había sido el invierno más que los propios soldados soviéticos, pues los británicos se alegraron de esta victoria que para ellos era inesperada. En ese punto además los británicos habían ganado ya la batalla del Alamein en noviembre del 42, pero claro, en el Alamein solo había unos 50.000 soldados alemanes, efectivos alemanes, mientras que en Stalingrado el Tercer Reich había metido pues todo lo que tenía a mano. Cientos de miles de hombres, vamos. La derrota hizo añicos el mito de la invencibilidad alemana y asestó un golpe devastador a la moral de los civiles en Alemania. El 30 de enero del 43, que fue el 10º aniversario de su llegada al poder, como de la llegada al poder de Hitler, como os decía antes, el propio Hitler no dijo nada. Y le tocaba hacerlo, ¿no? Era 10 años que él había llegado al poder, se lo dejó. El trabajo se lo dejó a Joseph Goebbels, que leyó su discurso por la radio. El discurso tenía una referencia indirecta a la batalla, lo que sugería que Alemania estaba ya a la defensiva, en una guerra a la defensiva. Lo contrario sucedió en el lado soviético. Veían por primera vez que la victoria era posible, una victoria que no tardó en capitalizar el propio Stalin, un hombre que la propaganda mostraba como un líder providencial que había conseguido vencer a los alemanes en la ciudad que llevaba su nombre. Espero que os haya gustado este capítulo dedicado a la batalla de Stalingrado. Quería hacerlo en febrero, para que coincidiese, ¿no?, con el aniversario, pero entre unas cosas y otras lo fui aplazando. Lo mismo me pasó en marzo, que además tuve que ir de viaje. Total, que no podía aplazarlo más. La batalla de Stalingrado es uno de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Mundial y, en fin, acaban de cumplirse 80 años. Es un episodio además muy conocido por el gran público, en buena medida gracias a películas como Stalingrado, de Joseph Filsmayer, una película alemana muy famosa del año 93 que muestra la batalla desde el lado alemán. Luego hay otra, Enemigo a las puertas. Esta es de un director francés llamado Jean-Jacques Sano, que sigue la historia de un francotirador soviético y su némesis alemana. Esta de Enemigo a las puertas es posterior, es del año 2001, si mal no recuerdo. En ambos casos fueron 2 taquillazos. Hay muchas más películas, eso sí, sobre la batalla, tanto de ficción como, por supuesto, un montón de documentales. Los rusos hicieron una hace unos años, muy espectacular visualmente, hará cosa de 10 años más o menos, aunque eso sí, no tan buena como las otras dos, o al menos a mí me lo pareció. Stalingrado además ha servido de la batalla, quiero decir, como escenario para videojuegos y como base para juegos de mesa. Ha dado también lugar, obviamente, a mucha literatura, un montón de ensayos históricos, monográficos y, bueno, y algunas novelas, como Stalingrado de Vasily Grossman. En fin, que sobra material sobre esta batalla, una de las mejor documentadas de la historia y, desde luego, la más sangrienta y mortífera de todas las que se han librado jamás. Pues bien, pasamos al contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Pablo, que plantea la relación entre el clima y la historia. Estimado Fernando, como siempre, agradecerte mucho tus programas, que son una maravilla, y felicitarte por ellos. La verdad que lo haces muy bien. En esta ocasión me pongo en contacto contigo por hablar sobre la contrahistoria. Y es que hace un tiempo que tengo algo que me ronda la cabeza, que es que cuando las hacéis no habláis sobre el clima. Quiero decir, que está claro que ha habido épocas en las que el clima ha favorecido la producción agrícola y por consiguiente la demografía. En cosas como en la Edad Media hubo un pequeño óptimo climatológico y no habláis de él, por ejemplo, cuando habláis de la demografía del reciente podcast que habéis hecho con Garín sobre la Edad Media. Bueno, pues eso, que creo que a veces habría que poner algún dato al respecto de la climatología de la época en la que estamos hablando para explicar algunas de las cosas que tienen que ver al respecto. Bueno, un abrazo y nada, espero que lo sigas haciendo igual de bien o mejor.
Pues mira, Pablo, Garín no es muy partidario de incorporar elementos climáticos en sus análisis históricos, ya que no son muchas las fuentes que tenemos sobre el clima del pasado. Luego hay que empezar a realizar hipótesis cada vez más arriesgadas. Y ojo, razón no le falta, ¿eh? A menudo todo lo que tenemos del clima que hacía en cierta época en un lugar concreto son simples comentarios hechos a vuela pluma por un cronista. Y nada más, nada detallado. Cosas del estilo, durante el invierno pasado hizo mucho frío, o la cosecha se ha recogido más tarde por culpa de las lluvias, y ya está, y luego sigue con lo suyo. Bien, eso no es suficiente como para hablar de tendencias. Si yo, por ejemplo, dejo escrito en enero de 2021, cuando cayó aquella mega nevada en Madrid, la Filomena, ¿no? Que Madrid está bajo medio metro de nieve y eso es todo lo que encuentran dentro de 1000 años en cuanto a comentarios climáticos, pues en esta época por lo menos, pues les será fácil concluir que hubo un enfriamiento a principios del siglo XXI, porque en Madrid había medio metro de nieve. Y claro, parece que está sucediendo lo contrario, que la Tierra se está calentando levemente. Luego hay otro elemento que no es menos importante. El clima adquiere a menudo características regionales muy marcadas. Puede ser que en una zona concreta de Europa encadenen varios veranos muy calurosos, o varios inviernos muy fríos, o unos años muy lluviosos, pero solo en esa zona. En el resto las cosas siguen la pauta normal. Por lo que sabemos, en la Baja Edad Media debió producirse un ligero calentamiento, porque la frontera agrícola se extendió hacia el norte. Pero la frontera agrícola no siempre se extiende cuando el clima es bueno, por lo que por lo general lo hace siempre que hay un excedente de población, o que cuando estamos hablando del mundo de ayer, es decir, del mundo preindustrial. Hace falta roturar nuevas tierras y empiezan a trabajarse tierras más marginales y menos productivas, que en cuanto irrumpe una epidemia, por ejemplo, una mala cosecha o una guerra, pues dejan de trabajarse porque la población disminuye de forma abrupta. Ten en cuenta que cuando hablamos de la Edad Media Europea, no estamos hablando de un año, ni de una década, ni siquiera de un siglo. Estamos hablando de un país pequeño. Estamos hablando de un espacio geográfico muy extenso, de varios millones de kilómetros cuadrados, con una orografía muy particular, como es la europea. Es el continente con más kilómetros de costa y, bueno, y un lapso de tiempo muy largo, de unos 1000 años. Hacer una historia climática de un periodo tan largo, sin mediciones directas y con muy pocas fuentes en un espacio geográfico tan grande, pues es bastante arriesgado, la verdad. Solo podemos hacer una historia del clima con precisión en los últimos 100, 150 años, que es cuando contamos con buenas mediciones, tomadas a intervalos regulares y con estaciones bien distribuidas. Ya sé que está muy de moda últimamente echar la culpa de todo al clima, pero te aseguro que sobre la historia humana ha tenido más impacto otro tipo de cosas como las religiones, las invasiones, las guerras, bueno, la aparición de ciertos tipos muy peculiares y muy ambiciosos, como puede ser Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte. Con esto no estoy diciendo que ciertos eventos climáticos hayan tenido su importancia, evidentemente, especialmente en forma de malas cosechas arruinadas y eso a veces producía epidemias, pero no podemos cuantificarlos y cualificarlos porque nos falta información sobre ellos. Bien, vamos ahora con Nacho, que es de Murcia y que propone un tema para la contrahistoria, un tema que va, por cierto, dirigido directamente a Garín. Bueno, ante todo, enhorabuena por el programa y era para proponerte un tema de contrahistoria. Con Garín hiciste el de arquitectura gótica, bueno, has hecho un montón, pero en el tema de la arquitectura, que yo sepa, por lo que he visto, que llevo un par de meses escuchándote, ha sido el de la arquitectura gótica, ¿no? Era por si se podría tocar el mismo tema, la arquitectura, y en este caso, si pudiese ser, centrándose un poco en lo que se llama protorracionalismo, que es arquitectos como Peter Behrens y Adolf Loos. Si pudiese ser incluso focalizarlo más en Peter Behrens, porque hay gente que lo desconoce, otros sí que lo saben. En realidad es el padre prácticamente de la arquitectura moderna, de la tan famosa Bauhaus, incluso de anterior a la de Stilg. Y a veces se le atribuyen cosas a ellos que realmente los padres son otros, ¿no? Y aparte de lo interesantísimo que es este hombre, pues diseñador total y bueno, y toda su historia en la empresa EG y todo esto. Pues si pudieses hacerlo con Garín sería estupendo y bueno, pues esa es mi proposición. Así que muchas gracias por todo y que vaya muy bien.
Pues no lo sé, Nacho, pero lo desconozco, ¿eh? Yo desconocía el estilo protorracionalista. Del racionalismo en arquitectura sí que he oído hablar. Es lo que se conoce como el estilo internacional. A uno de los arquitectos racionalistas más celebrados, Le Corbusier, le dedicamos una contrahistoria hace años. Una contrahistoria polémica porque critiqué a Le Corbusier, que es una especie de semidios para los arquitectos. Los racionalistas son, por cierto, los responsables de que todas las ciudades del mundo sean tan parecidas y estén llenas de cajas de zapatos desprovistas de todo encanto. Pero vamos, preguntaré a Alberto por el protorracionalismo, aunque solo sea por repartir culpas y no cargar el destrozo solo en los hombres de Le Corbusier, de Van der Rohe, de Walter Gropius, de Alvar Aalto y toda la manga esta de feístas que nos obsequió el siglo XX. Bien, vamos ahora con Francisco, que pregunta por la esclavitud irlandesa en Estados Unidos. Hola Fernando, quiero hacerte una petición y una reflexión. La petición es sobre la esclavitud irlandesa en Estados Unidos. La entrada de la Wikipedia ha cambiado hace poco para decir que es un argumento que utiliza la derecha. Me gustaría saber un poquito más, quizás sea algo para un contracorte o un contrasello. La esclavitud de irlandeses en Estados Unidos. También, por cierto, la China, que también había esclavitud china. Estaría bien para saber exactamente por qué una raza está teniendo más problemas que otra, ya que los asiáticos están teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos. Y la reflexión que hago es, curiosamente, aunque se quejan de la esclavitud y todo esto, el racismo, el sexismo, que ellos supuestamente también combaten, bueno, la esclavitud por sexo, que sucede en Irán, en Arabia Saudí, donde las mujeres son propiedad literalmente de los maridos y de los padres de familia. De eso, porque no van a quejarse, pues lo de siempre, ¿no? Porque se meten con quien es más tolerante. Eso se resume quizá en cuanto más te agachas, más se te ve el culo, ¿no crees? Un saludo, Fernando. Los irlandeses, Francisco, nunca fueron sometidos a la esclavitud por los ingleses, sino reducidos a la servidumbre cuando la isla fue totalmente conquistada por los ingleses en el siglo XVII. Si eran considerados indeseables en Irlanda porque habían cometido un delito o eran alborotadores, lo que hacían era enviarles a América, donde seguían siendo siervos. Un siervo no era lo mismo que un esclavo. El siervo recibía un pago por el trabajo, no era propiedad del amo y por lo tanto no se podía comerciar con él. No transmitía esa condición a sus hijos y podía, por supuesto, disponer de renta y hacienda propia. Es decir, él estaba obligado a servir durante un periodo determinado, que podía ir desde la servidumbre de por vida hasta unos pocos años. Esto de la esclavitud irlandesa lo empezaron primero a menear los nacionalistas irlandeses a finales del siglo XIX y primeros del XX, para echárselo en cara a los ingleses, obviamente. La cosa ya se quedó ahí medio olvidada y hace unos años renació también con intencionalidad política, esta vez para igualar la presunta esclavitud irlandesa a la de los africanos. Luego, respecto a los chinos, nunca hubo esclavos chinos en Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XIX afluyó mucha mano de obra china a California para la construcción del ferrocarril, pero no estaban esclavizados, porque en California la esclavitud estaba prohibida. Eran trabajadores contratados, con un sueldo muy bajo, pero trabajadores contratados. En el sureste, es decir, en los estados del antiguo sur de Estados Unidos, Georgia, Alabama, Mississippi, etc., allí llegaron algunos chinos también, se formaron algunas comunidades chinas que acudieron hasta allí a trabajar en las plantaciones, pero eso fue después del Acta de Emancipación, que ilegalizó la esclavitud en todo el país. A ver, no dudo que las condiciones de trabajo de estos chinos y sus salarios, las condiciones durísimas, salarios bajísimos, pero no eran esclavos. Un esclavo es todo aquel que pertenece a otro y trabaja para él. Es decir, es la conversión de un ser humano en un bien mueble, como el ganado, y por lo tanto el dueño puede disponer de él a placer para lo que crea oportuno. Ni chinos ni irlandeses fueron esclavos en Estados Unidos. Bien, pues con esto vamos a terminar ya la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado, así que me despido de vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.